Bueno, en este video lo que vamos a ver es la introducción a la generación de conceptos. Es el paso siguiente después de que ya tenemos un poco definidas las especificaciones y características de los clientes. Entonces, en la construcción, para la generación de los conceptos, vamos a primero a ubicarnos en nuestro proceso de desarrollo de productos, donde inicialmente tenemos una planificación y el siguiente paso es un desarrollo del concepto que tiene varias actividades, y posteriormente seguiremos con el diseño del nivel del sistema, detalle, pruebas, y refinamiento y producción. Y esto es una metodología o unos conjuntos de pasos que también recomienda en literatura, y vemos un poco el paralelo donde también aparece la generación de conceptos como un paso importante para poder diseñar prototipos, posteriormente el proceso y finalmente construir el producto y colocarlo en producción. ¿Qué actividades tenemos en esta generación de conceptos? En esta generación de conceptos tenemos algunas actividades como la selección de los atributos del producto, lo cual ya lo hemos desarrollado. Definición de requerimientos, especificaciones, se apoyó un poco en el QFD. Posteriormente, cuando hagamos la ingeniería del producto, el diseño del detalle se pulirán mucho más para encontrar esas características de calidad. Y este concepto se aterrizará en un modelo o una estructura, puede ser física, puede ser matemática, de qué componentes o qué estructura debe tener nuestro producto. Es una primera idea de producto. Ya vamos a ver la definición de un concepto. ¿Qué entradas necesito y cómo es este proceso de generar los conceptos? De entradas necesitamos unas especificaciones objetivo o un conjunto de atributos con los que lo vamos a alimentar. Eso ya lo tenemos. Y vamos a partir de eso construir un diagrama funcional. El diagrama funcional es una caja negra. Una caja negra donde van a recibir todas esas entradas y finalmente tendremos de salida una estructura del producto. Hay algunas técnicas que vamos a ver acá, justamente, que es el análisis funcional y diagramas morfológicos y para seleccionar estos productos. En la generación de conceptos, entonces, ¿qué es un concepto? Un concepto es una descripción aproximada de la tecnología y principios de trabajo y forma del producto. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura del producto, podremos decir, poder llevarlo a un producto como tal. Entonces, esto es como una idea donde necesitaremos posiblemente este tipo de tecnología, estas formas para poder trabajar, para que se desempeñe, y posteriormente, después de que estén adecuadas esas tecnologías, de que las vemos que nos sirven, entonces pasaremos a la construcción del producto. Entonces, conceptos se generan muchísimos, se generan una gran variedad, y con esos conceptos posteriormente se pasa ya a una selección de ellos para poder materializarlos. Esto nos evita costos al empezar a desarrollar muchos prototipos que no sabemos cuáles todos van a funcionar, entonces nos evitan los costos de eso. Este proceso de generación de conceptos tiene un conjunto de pasos que recomienda Ulrich. Entonces, lo primero es aclarar el problema, entonces entenderlo. ¿Cuál es nuestro problema? La principal entrada para nuestro problema es muchas veces lo que tenemos de design thinking, que justamente es una necesidad, una incoherencia entre lo que dice y hace, o entre lo que dice y oye, de lo que vemos de un usuario. Entonces, ¿cómo podemos solucionarle ese problema al usuario? Eso es una de las formas más claras de ver un problema, aunque lo estamos ampliando justamente con los atributos, esa identificación de todos esos atributos que le interesan al cliente, cómo los podemos incorporar. Y en el QFD, donde ya lo tenemos con unas especificaciones. ¿Qué especificaciones yo debería tener de mi producto para poder llegar a satisfacer esas necesidades o ese problema? Entonces, tenemos ese conjunto de entradas donde ya entiendo qué es lo que necesita el cliente y cómo yo lo puedo expresar a nivel de la empresa. Y con eso, lo que recomienda el análisis funcional es descomponer este problema en subproblemas. Esto es, dado que un problema de estos involucra varias partes, entonces es mejor descomponerlo y tomar algunos subproblemas más importantes y trabajar sobre ellos. Entonces, en este primer paso lo que vamos a tener es un conjunto de subproblemas. Con esos subproblemas podemos hacer
búsquedas de soluciones externas. Entonces, búsquedas de soluciones externas, tenemos los usuarios líderes. Los usuarios líderes son clientes que utilizan mucho el producto, que conocen mucho de la utilización del mismo, entonces nos pueden dar información de cómo solucionar eso. Ellos ya están trabajando continuamente con el producto. Yo sé que el producto me funciona así, entonces necesito esto. Entonces ellos nos ayudan mucho con la utilización. Ellos conocen el producto perfectamente porque ellos son los que finalmente lo están utilizando. Entonces esos usuarios líderes los debemos tener en cuenta. Expertos, entonces hay expertos en diferentes tipos de conceptos, de productos, de tecnologías, los consultamos y ellos nos pueden dar ideas de cómo solucionar estos problemas. Patentes, es una de las herramientas importantes y especialmente porque tenemos nuevos problemas y entonces para los nuevos problemas tenemos que mirar lo último que ha salido, y las patentes son una buena fuente de información de la nueva tecnología, nuevos desarrollos que nos pueden ayudar a solucionar esos subproblemas que podríamos tener para finalmente construir el producto y solucionar esa dificultad de los clientes. Y estos dos, literatura y benchmarking, entonces la literatura muy de la mano del desarrollo de patentes, todo lo que sea la investigación científica que nos puede servir, o incluso ya algo de anterior que puede adaptarse. Y el benchmarking, comparación con nuestros competidores, con otras personas que ya están trabajando sobre esa misma área, nos puede ayudar bastante para buscar soluciones a esos problemas. Esta es la búsqueda externa, mientras que en la búsqueda interna se puede hacer dentro, es como verlo un poco dentro de la organización, qué podemos hacer para solucionar estas necesidades de los clientes. Entonces tenemos por un lado la búsqueda individual o en grupo. En general, bajo la perspectiva que estamos trabajando en desarrollo de producto, siempre se recomienda el desarrollo en grupo, y los métodos más nombrados para buscar una solución para un problema en grupo son los métodos de generación de ideas. Entonces todos los métodos de generación de ideas pueden ser adaptables para buscar esa solución a esos subproblemas que tenemos para satisfacer esas necesidades de los clientes. Entonces ya tenemos unas primeras ideas de cómo solucionarlos. Después de que, como tenemos varios subproblemas, entonces lo que vamos a hacer es reunirlos para generar una solución a esos subproblemas. Entonces tenemos y poderlas relacionar entre ellas, porque aquí tenemos muchas soluciones a muchos subproblemas, pero finalmente nuestro producto es un conjunto de todo ello. Entonces para ello vamos a utilizar unos pasos que es explorar sistemáticamente, donde encontramos el árbol de clasificación, la tabla de combinación. Son algunos métodos que veremos, pero nos centraremos un poco más en el diagrama morfológico y la selección y las matrices de ponderación, que nos servirán mucho más para poder contrastar todos esos problemas, relacionarlos y seleccionar algunos. Y finalmente, como todo proceso en desarrollo de productos, debemos reflexionar sobre esas soluciones, cómo nos funcionan y qué haremos a través de ello para poder alimentar y mejorar esa solución. Entonces estos conceptos, estas combinaciones que hicimos acá son suficientes para poder solucionar este problema. Entonces siempre se debe desarrollar en cualquier actividad de desarrollo la retroalimentación para mirar que de donde partimos lo logramos solucionar. Esto es como la estructura general de nuestra generación de conceptos. Y en nuestro primer paso acá trabajaremos con una herramienta que es el análisis funcional. Es una herramienta sencilla, muy sencilla, pero que en general pide una gran creatividad para la aplicación del mismo, bajo unas reglas que también no tienen gran complejidad. ¿Esto de dónde parte? Este análisis funcional parte de que un producto no tiene unas funciones principales, pero no solo estas funciones lo afectan. Es un conjunto de funciones, y ese grupo de funciones finalmente logran que el producto funcione de manera adecuada o que cumpla lo que nosotros queremos. Entonces, esto es tomado de literatura, de una referencia que tenemos al final, donde encontramos
que perfectamente las gafas del sol tienen 37 funciones, ¿no? O sea, no es solo unas gafas para que me protejan del sol, sino que tienen 37 funciones 36 funciones adicionales, donde puede ser nada más el manejo de las patas para que se puedan sostener, que se puedan adecuar a las diferentes formas de la cara. Entonces eso también se debe tener en cuenta, porque cada una de esas funciones nos va aportando para cumplir esos atributos. Aquí tenemos un conjunto de algunos de ellos. Entonces tenemos las gafas de sol con 37 funciones. La máquina cortadora de césped tiene 34 funciones, o sea, he encontrado 34 funciones. Y lo que queda para pensar es que si vamos a desarrollar un producto a gran escala o más complejo, ¿cuántas funciones podría tener el diseño de un vehículo de este tipo, donde cada componente tiene una función y dentro de esos componentes, como podría ser perfecta el motor, tenemos muchas funciones internas? Entonces tiene perfectamente miles de funciones un vehículo. Con ese entendimiento de cómo es el análisis funcional, aquí tenemos un conjunto de pasos recomendados para hacer ese análisis. Lo primero es identificar una función global que satisface el producto. ¿Qué función satisface? Hay unas reglas para escribirlas y después descomponer esa función global en subfunciones. Entonces van a haber unas funciones determinantes y otras auxiliares, unas que son de apoyo. Muy importante cuando se declaren las funciones. Esto no se puede olvidar, que no se debe pensar en el sentido de componentes. Se piensa en una función, no se sabe qué lo hace. Eso será un desarrollo posterior. Necesito que cumpla esto, necesito que caliente, no sé qué caliente, qué equipo caliente o cómo lo caliente, no, necesito que caliente, necesito que se mueva. ¿Cómo se mueve? Eso se evaluará en una actividad posterior. Esto es muy importante en este proceso de análisis funcional, para que no se vea sesgado y para que me permita explorar muchas más soluciones y permita innovar justamente en el desarrollo del producto. Se revisa la estructura funcional. Entonces en esa estructura que se crea se revisa que corresponda a lo que esperamos. Se delimita el sistema. Sí, por tecnología puede que sea. Entonces ahí sí ya empezamos a mirar qué tecnologías no me permiten cumplir estas funciones, y finalmente se generan los conceptos. Este sería como el primer paso del análisis funcional, lo que tenemos aquí. Entonces obtener alimento para pollos sería como una función global, y tenemos unas entradas y unas salidas. Como dijimos, es una caja negra. Entonces nuestro producto es una caja negra de muchas funciones. Vamos a empezar a descomponer esta función, estas funciones, sabiendo qué entradas tiene y qué salidas tiene. Esto es como un primer paso, pero justamente cuando hagamos el segundo paso se pueden variar algunas. Vamos a verlo más adelante en el ejemplo. A pesar de que sea sencillo el análisis funcional, hay unas reglas, y estas reglas están basadas en simplemente que tenemos flujos y funciones. Y los flujos es muy importante que los vamos a distinguir de esta forma. Hay flujos de material, donde aquí tenemos estos 4 tipos de flujos de material: gas, líquido y sólido. Pero entonces nos encontramos con algo que es los humanos, y justamente los productos lo utilizan las personas. Entonces dentro de un producto puede ingresar una persona, perfectamente una camisa. Entonces un flujo al producto, a la camisa, es la persona. Entonces pueden entrar manos, pies, cualquier parte del cuerpo. Entonces eso es un flujo dentro de un producto, y se representan con líneas gruesas en el diagrama. Tenemos flujos de señal. Entonces tenemos algunas aquí muy asociadas a los sentidos de control. Son las típicas funciones flujos que tenemos, y normalmente se representan con líneas entrecortadas. Y tenemos los flujos de energía, donde hay pues todos los tipos de energía, todas las variaciones. Encontramos la eléctrica, electromagnética, mecánica, radioactiva, térmica, todas esas, y aquí encontramos bastantes sinónimos para ellas mismas de esos flujos. Esos flujos normalmente los representamos con una línea continua delgada, y entonces esta es la nomenclatura que utilizaremos para construir un diagrama, un análisis funcional.
Lo otro que tenemos son las funciones. En funciones hay de todo tipo. Lo principal de una función es que es un verbo que actúa sobre un flujo. Esta es nuestra base y normalmente las vamos a representar con estas cajas cerradas. Tenemos aquí algunos ejemplos que justamente salen de nuestro artículo base y del libro de Ulrich. Entonces tenemos unas funciones de ramificación, entonces podemos separar, podemos distribuir un flujo. Entonces podemos dividir un flujo, separarlo, removerlo. Tenemos flujos de canal, funciones de canal, funciones de conexión, funciones de control de magnitud, de conversión y demás. Hay una gran variedad y en el artículo de base hay muchísimas más, pero cualquier función, la base es que es un verbo sobre un flujo, que actúa sobre un flujo. Entonces vamos a ver un ejercicio de aplicación de una vez del análisis funcional. Lo que tenemos es el diagrama funcional. Entonces vamos a hacer nuestro primer paso, que es identificar la función global que satisface un producto, y vamos a utilizar esta. Entonces tenemos que obtener tinto, y para eso vamos a tener esta señal de entrada, una señal de la cantidad, una energía eléctrica, la alimentaremos a nuestro producto, y tenemos un agua y granos de café. Esta caja negra generará tinto y las salidas que tenemos es café, caliente, calor y una señal de terminación. Muy importante aquí que distingamos otra vez materiales con líneas gruesas, continuas, energía con líneas delgadas continuas y información con líneas entrecortadas. La base de todo este diagrama funcional es el siguiente paso. Entonces el siguiente paso es esa descomposición de funciones globales en subfunciones, y nos encontramos esto. La base, la recomendación siempre para construir un diagrama funcional es intentarse guiar por el flujo de materiales. Eso es lo más. Muy importante decir que este diagrama funcional inicialmente fue diseñado para el desarrollo de máquinas o equipos muy mecánicos. Entonces es inicialmente, y justamente esta aplicación es de un equipo un poco mecánico. Después lo adaptaremos más a productos que llamamos un poco más químicos, de mezclas, pero en general se puede adaptar, incluso lo adaptaremos a servicios, diseño de procesos. ¿Qué tenemos entonces? En esta primera vista de un diagrama funcional tenemos una entrada que son los granos de café, y vemos que aquí aparece una primera función que es recibir el café. Entonces nuestro producto debe recibir el café. Estos granos de café estaban en nuestro paso 1. Granos de café, flujo de material. Listo, entonces recibimos el café. Con ese café, ¿qué vamos a hacer? Podemos molerlo. Todas estas funciones son libres. Aquí la guía es que yo puedo colocar todas las funciones que yo quiera, respetando simplemente las reglas de que cómo se hace la nomenclatura de flujos, con líneas continuas, delgadas y entrecortadas, y cómo se hace y qué flujos y qué funciones se pueden colocar y cuáles no. Aquí es importante que va a haber unas funciones que son obligatorias y que nos permiten aclarar mucho más el producto. Pero aquí se puede colocar cualquier cosa. No hay que pensar en ningún momento que lo hace. Necesito moler los granos. Necesito recibir el café. No sabemos qué lo hace, solo necesitamos que lo haga nuestro producto. Bueno, para moler los granos, yo decidí que voy a utilizar esa energía eléctrica. Entonces mi producto recibirá esa energía eléctrica, dividirá esa energía eléctrica la convertirá en energía mecánica, y finalmente se la podemos alimentar para que pueda hacer esa molienda de los granos. Entonces aquí encontré un flujo que yo estoy utilizando para poder cumplir esta función. Hay libertad para poder desarrollarlo. Esto se puede ir modificando después con la tecnología, pero por ahora podemos plantearlo así. No sabemos quién divide la energía, no sabemos cómo se recibe, no sabemos cómo se convierte. Continuando con esto, para poder obtener mi café y mi tinto, entonces tengo que agua, y recibiré el agua. Y esa agua necesito calentarla. Entonces aquí, cuando dividí la energía, también tengo que convertir esa energía eléctrica ahora en calor. Después buscar el dispositivo y se la entregaré al agua.
Entonces el agua ya recibe ese calor y lo puedo calentar, y con esa agua la puedo mezclar con los granos. Aquí es donde aparece una función o una regla importante del análisis funcional, que no se pueden unir flujos solos. Entonces esto no es una unión, sino que los dos están llegando a esta función. No se unen flujos. Siempre que haya una unión de flujos, debe existir una función que los une. Entonces esta función es la encargada de unir tanto el flujo de agua con el flujo de granos. Existe una función que me permite. De igual manera debe existir una función cuando vayan a salir. No puedo dividir un flujo sin tener una función. Entonces tengo aquí la mezcla de agua y granos. Y adicionalmente tengo la función de información. Entonces recibiré una señal para que esto tenga una cantidad de calor adecuada. Entonces esa señal me llegará acá a esta opción de calentar el agua, y esa me dirá que tanto debo calentar el agua. Posteriormente a esa mezcla de agua y granos, entonces puedo seguir con mi flujo de materiales. Voy a permitir la infusión para que de los granos de café se impregne el agua, y puedo separar los granos que ya han sido utilizados. Entonces aquí aparece la función. No puedo simplemente dividir este flujo y sacarlo de un lado para el otro. Necesito una función que me permita separar. Y ya tengo los dos flujos obtenidos, que es liberar el café y el otro el grano. Entonces libero los granos, y por acá arriba tengo la liberación de calor cuando hago esta mezcla de agua, y aquí tengo la liberación del café caliente, que era lo que quería de mi producto, y aquí los granos molidos que ya utilicé. Y tendré una señal de terminación cuando libero el café. Este es mi diagrama funcional, la descomposición de un problema en subproblemas. Tendré completo mi diseño del producto. Esto es cuando uno hace un diagrama funcional. Lo único que las reglas que tendrán son las líneas entrecortadas, líneas continuas para especificar cada tipo de flujo, las funciones verbo con flujo, y no pueden haber funciones, uniones ni separaciones si no existe una función que se encargue de unir o de separar. Esas son las reglas. En adelante no existen más reglas, y se permite libertad para construir este diagrama como se quiera. Incluso se recomienda construir varios para finalmente diseñar nuestro producto. Con esto entonces tenemos la aplicación de nuestro diagrama funcional, y terminaremos con la actividad de revisar esa estructura, esta que acabamos de crear. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacerle mejoras, cambios. Podemos agrupar funciones, dividirlas, delimitar este sistema. Entonces hay algunas cosas que ya no podremos hacer por tecnología. Miren lo que uno lo hace después de haberlo construido. ¿Será que debo limitar algo? ¿Será que algo es imposible? Una función de esa, pero eso ya se hace un paso posterior, que incluso ampliaremos con nuestro diagrama morfológico, y finalmente generaremos los conceptos. Esa es la aplicación del análisis funcional para dividir nuestro problema en subproblemas. Y esta es la bibliografía que hemos tratado para el diseño de productos.